la doctrina de los ateos, ¿ya? De lo que dicen los ateos referente a su postura, ¿no? Pensé que había terminado, pero me pasé un punto por alto que también es importante, ¿no? Voy a rogar que nuestra hermana Mónica nos lleve en oración para comenzar la clase. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, ahora levantando una oración, Señor, pidiendo tu dirección, Señor, para esta escuela dominical, Señor, para cada una de las clases. Ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que guíe y, Señor, que podamos recibir la enseñanza, Señor, que es buena para nosotros, Señor. Le pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como dije, de la semana pasada había un punto que no tratamos sobre lo que las doctrinas o lo que declaran los ateos, ¿ya? Vimos de los puntos a tratar, ¿no es cierto?, que ellos declaran, los ateos, que tienen explicación para todo, y se relaciona mucho con el evolucionismo que vamos a comenzar ahora, ¿ya? También vimos que para ellos la existencia del mal no se dice con un Dios amoroso como nosotros predicamos, ¿ya? Las pruebas para demostrar la existencia de Dios dice que son inadecuadas, no las entienden, ¿ya? Y también hablé de lo último, que la creencia en Dios es psicológicamente explicable en cuanto a los psicoanalistas y todo esto. Pero me faltó un punto que ellos dicen, y es el siguiente: dicen que el teísmo es dañino para la sociedad humana, ya que guía a la intolerancia y la persecución. ¿Qué opinan de esta declaración? El creer en Dios guía a la intolerancia y la persecución. Que ellos están viendo desde el punto de vista de los 10 mandamientos, se podría decir, porque para ellos decirles no a algo es persecución prácticamente o discriminación. Pero si la Biblia a nosotros nos dice, por ejemplo, no cometer adulterio, no sé, hay un versículo que dice, y no entrarán en el reino de los cielos, y no una lista más o menos, eso ellos lo consideran discriminatorio y lo consideran prácticamente persecutorio, o sea, lo persiguen. Vamos a citar ese pasaje de 1 Corintios capítulo 6, del 9, 10 y 11, pero lo vamos a abrir por mientras. Ahora, en el contexto de que ellos hablan, como dice nuestra hermana Yolanda, y lo que pasa en la persecución, en la intolerancia, ellos se aferran a lo siguiente. Por ejemplo, no sé si mi hermana tiene el libro, pero ahí se hablaba de las cruzadas, que en el nombre de Dios se han realizado matanzas, ¿ya? Y eso es algo que no podemos negar, de que los que se han dicho que son cristianos no actúan como cristianos. Pero no por eso el mensaje de la Biblia ha cambiado. No porque algunos han malentendido el mensaje de la palabra de Dios, quiere decir que el teísmo o el cristianismo es dañino para la sociedad. Al contrario, si nosotros leemos ahí en la cita que estaba al pie de página, que es Marcos, o sea, Mateo 5, 43 al 48. Esa es nuestra respuesta cuando alguien dice que el teísmo es dañino. Nosotros tenemos que ir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo principalmente el Señor Jesucristo? ¿Qué dice en Mateo 5, 43 al 48? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os tratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, el cristianismo no manda a exterminar a la gente, como lo entendieron las cruzadas en su tiempo. O como hay tantas guerras que han sido en el nombre de Dios de exterminarse. Nos manda a predicarles el Evangelio, a amarlos, ¿ya? De hecho, el Señor Jesús utiliza la frase, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad también a vuestros enemigos. Entonces, es una mala interpretación o una justificación, como dijo nuestra hermana, lo que hacen los ateos para cuestionar el cristianismo, ¿ya? Y con eso nos enfrentamos. O sea, es muy probable que en alguna conversación van a decir, bueno, ¿y por qué se produjo hasta las cruzadas? Otra historia. Me acuerdo el hermano Edison, él no tenía cariño por Calvino, porque según él la historia también produjo mucha matanza, mucha guerra, todo el producto de la Reforma. Entonces, cuando analizamos a las personas, ¿no es cierto?, por sus actos, ¿no?, el cristiano, el testimonio que da, y ahí también viene el testimonio que nosotros damos. Por supuesto, nuestro testimonio no es para convencer a nadie. Lo que nosotros debemos ser consecuentes con lo que declaramos, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a que las personas se abran a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a convertir, ¿ya? Pero con los ateos nos encontramos que ellos declaran esto, o sea, es intolerancia. Y muy buena la acotación que me hizo nuestra hermana Yolanda, porque ya en el tiempo actual, ¿quedó alguna otra cita? A alguien le faltó, si no le íbamos a incluir. Hermana Elisa. Ahí está la anterior. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que es como un argumento muy estratégico. Lo que buscan es dejarlos a los malos de la película. En el fondo así nos acallan, haciendo lo que nosotros estamos mal. Nosotros estamos, por decir, somos los malos. Ellos son los buenos al decir lo contrario. Sí. Bueno, cuando estamos hablando de defensa, ciertamente es una discusión entre creencias y posturas, ¿ya? No es algo que sea neutral, ¿ya? El autor del libro muestra mucho. No es neutral. Cuando conversamos, ¿ya?, la persona que no es creyente, lo que es un ataque, es una defensa, ¿ya?, que ellos también hacen para negar a Dios. Entonces, van a tratar, y estos son los argumentos principales que usan para atacarlo, ¿ya? Ahora, viendo todo lo que vamos a ver más adelante, o sea, todo está relacionado en lo mismo, todo se relaciona, o sea, el evolucionismo, el ateísmo, el pluralismo, todos estos ismos, entre comillas, ¿no es cierto?, están en cierta manera relacionados porque son contrarios a Dios, contrarios a la cosmovisión cristiana. Pero es verdad, o sea, aquí en el libro que también compartía la hermana, hay preguntas sobre lo que llaman intolerancia, ¿ya?, y lo que llaman ellos que son perseguidos. Nuestra hermana, creo que si la interpreto bien, se está refiriendo a 1 Corintios 6, del 9 al 11, si lo puede leer mi hermana, por favor. No lo puedes ver, pero está que Ya. La Antonia sí lo puede leer. ¿Cuánto es? 1 Corintios 6, 9, 10, y hacemos una pausa y después leemos el 11. 1 Corintios 6, el versículo 9, 10, hacemos una pequeña pausa y después leemos el 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, No, 1 Corintios 6,
el 9. ¿No sabéis que los injustos Sí, ese. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Ya. Dios es tajante, ¿no es cierto? La palabra de Dios es tajante, que esas personas practicantes no van a heredar el reino de Dios. ¿Ya? Y en base a eso también, como dice nuestra hermana, critican que nosotros somos intolerantes, no tenemos amor. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Ya. Entonces vemos, no por lo que ellos son cuestionados. Porque el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, ustedes, muchos de ustedes, eran esto. El Evangelio fue para llamar a pecadores al arrepentimiento. A todas estas personas que se mencionan aquí en un listado, a los cuales hay que predicarles el Evangelio. Incluso dice, en la iglesia, ¿ya? En la iglesia de Corintios, dice, muchos de ustedes eran esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dios no perdona si se arrepiente? El problema es que como no quieren arrepentirse, quieren continuar en sus actos, por eso rechazan. Pero el Evangelio no es para destrucción, es para salvación. El llamado de ellos es que se conviertan en Señor. Pero el mensaje se rechaza. ¿Ya? He visto varios memes ahí que salen que dicen la Biblia se rechaza no porque no se entienda, sino porque no se acepta. ¿Ya? Y principalmente el problema es querer aceptar, el querer cambiar la forma de vida que se tiene. ¿Ya? Y en ese sentido se han usado varios valores que los vamos a ver más adelante también que quieren hacer prevalecer todas estas cosas. Y cuando uno les dice, como dice tu hijo, nuestra hermana, a alguien que esto está mal porque la Biblia dice que no, ¿ya? Se ofende, se enoja. Pero la Biblia dice que no, pero nos da una solución. Y ahí, mis amados hermanos, bueno, mi esposa siempre me dice que tenga cuidado la palabra que usa Proverbios 28:13. Dice, todo aquel que encubre su pecado no prosperará. Siempre está hablando de la parte espiritual. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la pregunta es, ¿Dios aborrece a los homosexuales? Por supuesto, es un pecado, como muchos otros. Pero si Él lo confiesa y se aparta, Dios lo perdona. Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ya? No a destrucción. Y esa es la misión nuestra también de la iglesia, pero nos enfrentamos, ¿verdad?, a estos ataques de que el cristianismo es, entre comillas, dañino para la sociedad. Por supuesto, la sociedad que ellos quieren construir sin Dios y en la forma que está, por supuesto que los daña. Pero no los daña para mal, sino daña para bien, porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, ¿ya? A buscar el bien de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a pasar hoy día a este otro punto que es el evolucionismo, ¿ya? El evolucionismo propiamente tal. Tengo al principio de la hojita para que veamos varios versículos, son 4 versículos de Génesis 1, el 12, 21, 23 y 24. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice en el libro de Génesis sobre el relato de la creación? El versículo 12 nos dijo
nos dice, produjo pues la tierra al mandato de Dios, ¿ya? Hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, ¿ya? Las semillas fueron según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, y por supuesto, ¿ya? Y dice, según su género, ¿ya? Entonces podemos entender que hay árboles de diferentes géneros. Lo segundo dice, y vio Dios que era bueno, y creó Dios, dice, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjesen según su género, ¿ya? Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Nuevamente repite, según su género. Bestias y serpientes, animales de toda la tierra según su especie, ¿ya? Y fue así. Hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. El evolucionismo, ya tengo la definición, bueno, tiene su desarrollo antes y después de Carlos Darwin, o sea, es ahí donde se produce el punto de inflexión mayor. ¿Cuál es la creencia del evolucionismo? O una definición. Es una creencia que asegura que las especies, los animales, todos se generaron por selección natural, ¿ya? Que a través de miles y millones de años estos fueron cambiando para llegar a la condición que tenemos hoy en día. Y esa selección natural va generando diferentes especies. Lo primero que salió fue una célula que luego se unió con otras, que luego creó una especie de, no sé si algo marino, ¿ya? El cual también fue creciendo de esta forma porque se fue adaptando al medio, ¿ya? Hasta llegar a ser un pez, ¿ya? Y luego pasa por una etapa en la cual este pez se vuelve anfibio, puede salir del agua, ¿ya? Comienza a pisar la tierra, y ahí comienza a desarrollarse de diferentes formas y comienza a evolucionar según a esta selección natural o selección del más fuerte. ¿Qué es lo que dice? Que las especies que eran más fuertes eran capaces de sobrevivir al medio, y esas se iban desarrollando y cada vez se fueron adaptando de mejor manera al medio y se fueron generando las diferentes especies que hoy conocemos. No sé si se entiende, ¿ya? Pero la propuesta del evolucionismo es esa, que todo parte de una sola célula que de alguna razón se comienza a decir, pero luego comienza esta selección natural, ¿ya? Y eso es lo que Darwin supuestamente especifica en su libro El origen de las especies. Ahora, el trabajo que él hizo era un trabajo biológico, ¿ya? Porque lo que se escribe de él es que él estudiaba, observaba mucho, ¿ya? Y hizo un viaje de cartografía alrededor del mundo, pasó por acá por Chile. Hay una placa que mostró el pastor Joel que está en el Cerro La Campana. También pasó por la isla donde estuve yo, en el sur, en la isla Dawson, ¿ya? Y la verdad no me explico cómo pude llegar a las conclusiones, el terreno y el ambiente inhóspito en ese tiempo era más. Pero él llegó a la conclusión que las especies tuvieron su origen y fueron evolucionando de esta manera, ¿ya? Ahora, esto se da en el contexto de que había comenzado el Renacimiento, la Ilustración. Entonces, como dijimos, el ateísmo se toma de esta declaración y tiene un argumento para decir, bueno, si las especies se pueden explicar de acuerdo a esta teoría, ¿ya? Entonces Dios no intervino en la creación y dejan a Dios de lado.
y las consecuencias de eso, de dejar a Dios de lado, ha traído muchas cosas a la sociedad, ¿ya? Y lo toman como una verdad absoluta, y nosotros en los colegios vimos que se enseña como verdadero, ¿ya? Esta teoría y esta creencia. Hay algunos relatos de que Darwin supuestamente que al final de sus días no la había asegurado o no, pero son solamente comentarios. Pero el punto, el resultado es que la mente humana se toma de esta teoría para decir, ¿ya?, que hay una explicación de la vida, de cómo se formó un universo, por lo tanto, eso es natural, en forma mecánica, fue por casualidad, ¿ya? Y Dios no tiene nada que ver. Ante esto, ¿ya? Por supuesto, Carlos Darwin, cuando publica su libro, queda todo esto. Entonces, la doctrina del evolucionismo, ¿ya?, si se presenta así, podríamos decir, bueno, es una creencia, ¿ya? Sin embargo, la doctrina de esta selección natural tuvo implicancias para la vida, ¿ya? Dice que las especies son producto de la selección natural y están evolucionadas por la palabra de macroevolución, ¿ya? Esta macroevolución quiere decir que de pronto fue una especie, se transformó en gato, en perro, caballo y todo lo que hoy conocemos, ¿ya? Esa es la macroevolución. Fueron todas las cosas creadas fueron todas las cosas evolucionando y formándose de esa manera, ¿ya? ¿Qué es lo que implica? Que esta forma de selección natural, ellos dijeron que lo podían aplicar de igual manera a todas las especies, incluido el hombre. Entonces ya el hombre no es un ser creado a la imagen de Dios como antes pensábamos, incluso como en un periodo medio de que Dios creaba las cosas ya, sino alguien que ha evolucionado y ha sido el más fuerte y ha prevalecido, ¿ya? Entonces ya la convivencia humana no está basado en el amor, en la relación, la familia, no. Se basa en este principio de que el más fuerte es el que va a preservar la raza humana. Y yo ya les comenté que este concepto del más fuerte fue lo que tenía muy convencido a Hitler, el Tercer Reich, junto con los alemanes, de que ellos eran la raza superior y que ellos iban a sobrevivir y por lo tanto tenían que eliminar a las razas inferiores. ¿Se dan cuenta de la implicancia de esta creencia, de esta teoría a la vida práctica, a matanzas? Y luego dicen que el cristianismo es dañino para la humanidad, ¿ya? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es nuestra respuesta a esto que ha dado? Por ser de esta declaración, de las implicancias que yo coloqué, dice: las especies son producto de la selección natural, ¿ya? Implica que las demás áreas de la vida se pueden aplicárselas de igual manera al hombre y demás especies. Implica que el origen del universo y la vida son explicados sin la necesidad de un creador o diseñador inteligente. O sea, de que Darwin dijera que las especies se crearon de esta forma, se asumieron todos estos dichos, ¿ya? O sea, Dios no existe, ¿ya? El hombre es igual que todos los demás, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también implica un estilo de vida y una misión del mundo, que ahí entra en la parte religiosa. Entonces la primera pregunta, ¿existe de acuerdo a Génesis, no podemos negar de que existe una microevolución, ¿ya? Porque la Biblia lo declara: Dios creó todas las cosas según su género, según su especie. Esto implica, podríamos decir, ¿cuántas razas de perros tenemos?
muchas, ¿no es cierto? Y vemos perros que se han adaptado a los diferentes ambientes, por ser el pastor siberiano, tiene más pelo, los chihuahuas, pero ninguno de ellos se pueden cruzar entre sí, porque siguen siendo según su género, según su especie. Pero ninguno de ellos ha evolucionado o se ha creado en un gato. Entonces, el primer error es ese. Y ellos lo dan por cierto. Para contradecir lo que las escrituras nos dicen. ¿Sí? Y podemos ver muchos ejemplos de lo que ellos manifiestan. Por lo tanto, ese análisis que hace el evolucionista, que en el fondo es una teoría que no está confirmada, pero han luchado por afirmar la que es realidad. No sé si se recuerdan algunos, allá por los años 80 salió una serie que se llamaba Érase una vez el hombre. Dibujos animados muy bonitos, ¿no? Una canción muy pegajosa. La busqué, es muy largo el video, busqué el capítulo número 1 y cómo muestran la creación, todo como comienza, de una gran explosión, un gran caos, ¿ya? No hay explicación por qué se produce ese caos, ¿ya? Es lo que han llamado la teoría del Big Bang, ¿ya? ¿Qué es lo que existía antes? No se puede explicar, pero se pasan todas esas objeciones que Dios nos da en su palabra, de que Dios siempre ha existido, que Dios creó el mundo cuando estaba desordenado, ¿ya? Para luego comenzar a aplicar esta teoría, ¿ya? Y como dije, ellos lo muestran como una forma que fue creciendo de manera natural, que no hubo inteligencia humana. Cuando las personas han visto cómo Dios ha dotado a cada una de las especies, a cada una de las cosas para que sobrevivan, para que interactúen y también para que sirvan al hombre y el hombre sea el mayordomo de nuestra creación. Por lo tanto, esas implicancias que tiene, ¿ya?, son desastrosas. El otro problema es aplicarlo a la situación de la vida. Aquí, mis hermanos, la teoría es la siguiente: que el hombre, cuando elige a quién va a ser su esposa, está buscando preservar la especie. La elección no es por amor, sino es un sentimiento que lleva a preservar la especie del más fuerte, para que se cumpla esta selección natural. Entonces ya la mujer no es propósito de amor, sino que la ven como algo que es necesario, ¿ya? Y por eso se ha degradado mucho a la mujer. Y por eso el matrimonio para los evolucionistas ateos no tiene validez, no tiene valor. Se dan cuenta cómo una simple creencia comienza a afectar a todos los ámbitos de la sociedad. Nuestra respuesta es que no. Dios nos creó con un propósito, pero ellos insisten que estamos aquí por casualidad, de manera natural, ¿ya? Tener que enfrentarse a este sistema. Bueno, la otra declaración que ellos hacen, que estamos por una evolución cósmica, ¿ya? O como dijo Stephen Hawking, el universo se creó porque tenía la necesidad de crearse. Esa es la explicación que dio el gran científico Stephen Hawking de por qué el universo se creó. Había una necesidad de que se creara y se creó. Entonces, usa palabras más rebuscadas, por supuesto, de su estudio de los hoyos negros y todas estas cosas del universo, pero en resumen, la explicación para decir que por qué el universo existe es que necesitaba existir. Y con eso queda conforme de que el universo exista. Son cosas igual filosóficas y profundas, pero solamente nos lleva a negar
lo que la Biblia nos declara. Dios creó todas las cosas de la nada. ¿Ya? Y por último, bueno, ya todo lo que han conversado, todas estas aseveraciones llevan a un estilo de vida que está definido por esta creencia. Como ya mencioné, el matrimonio debe cumplir una función, ¿ya?, para la preservación de la especie. No hay cosas. Y como la preservación de la especie se puede manipular genéticamente. Las personas no son objeto de algo que es a la imagen de Dios, que tiene un valor, sino es algo que es por casualidad y que debe cumplir a mis propósitos del más fuerte. Y si es necesario, hay que luchar contra los otros. Entonces, muchas políticas, muchas cosas fueron influidas, fueron afectadas, distorsionadas por esta idea del evolucionismo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Tratando de más o menos ser claro y breve en esta postura de que tienen ellos. A ver, yo creo que el gran problema es, no lo tenemos nosotros los adultos, no sé si no están estudiando en cuanto a la evolución, porque ellos tienen que responder de acuerdo a lo que se les enseña. Pero yo quiero contar como experiencia mía, que a mí también me pasaba la evolución, como la están enseñando también ahora, pero ¿saben qué, hermano? Nunca me confundí, nunca tuve que escoger, siempre tuve claro, nunca de hecho, en los trabajos que tenía muy bien de la historia, porque contesté siempre que me encantaba la evolución, me encantaba, pero nunca confundí o reemplacé a uno por el otro. No sé si me entienden. Sí. Entonces, yo pienso que es importante que los niños crezcan con esta enseñanza de lo que Dios quiso. Y que el otro quede como un ladito y no lo tomen como es una teoría. El tema pasa porque, como dije, todo esto se mezcla. Comienza el tema de la ilustración. Algunos, entre comillas, creyentes, comienzan a aceptar esta declaración de Darwin, porque en realidad, yo puse aquí, cautivó al mundo, ¿ya? O sea, era la verdad. Entonces algunos han tratado de explicar, ¿no es cierto?, de que Dios creó el universo, ¿ya? Porque como esta evolución no explica cómo se produce el universo, entonces algunos han dicho, Dios lo creó, pero lo dejó de lado, de acuerdo a las leyes que Él dio, y se fueron evolucionando. Pero ese relato no se condice con lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios ha creado el universo, tiene sus leyes, y Él las sustenta hasta el día de hoy soberanamente. Dios no está alejado de su creación. Dios está inmiscuido por nosotros. Y es por eso que podemos confiar en un Dios. No es un Dios lejano. Pero como se impactó la mente con esta teoría, ¿no es cierto?, que se mantiene, que se da, ¿ya?, afecta el estilo de vida. Por tal razón, nos vamos a encontrar hoy en día de que no hay valor por la vida humana. Total, evolucionó. ¿Ya? El ser humano, al igual que todas las demás especies, es otra forma de vida nada más. Por tanto, el gatito, el perro, la mascota, tienen mucho valor igual que los humanos, incluso más en algunos casos. Podemos entender las leyes que se han creado respecto a las mascotas desde una visión evolucionista, atea. Por supuesto que Dios nos mandó al maltrato animal,
nos mandó a sojuzgar la tierra, ¿no es cierto?, a cuidarla, a ser los mayordomos. Pero con una visión cambiada, le damos prioridad a los animales. Es solamente comparar que se lucha por la ley de aborto y se quiere proteger a los animales. Entonces no tiene sentido cómo el hombre se degrada por una creencia. En resumen, mis hermanos, cuando se habla con el ateo y el evolucionismo, no es un problema de ciencia. No es un problema de que esto está demostrado o no está demostrado. No es un problema de eso. Es un problema religioso, es un problema de creencia. Porque ellos esperan poder aún confirmar lo que creen. Y puse ahí al final el texto de Hebreos 11, en realidad el versículo 1 y el versículo 3. Si alguien lo puede leer, por favor. Hebreos 11, 1 y 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, es difícil explicar porque nosotros nos tuvimos al principio, como Dios le pregunta a Job, ¿dónde estaba cuando yo creé y hice todas estas cosas? No estaba. Nadie de nosotros estaba. Pero nuestra fe es que Dios creó todas las cosas. Pero la fe del evolucionista es que es casualidad. Es que ha habido esta macroevolución, que es incongruente. Como dije, o sea, no han habido más desarrollo, ¿ya?, en cuanto a esto. Por supuesto que hay observaciones y hay cosas, ¿ya?, que es fundamental, porque no solamente pasó por acá, por Chile, pasó por principalmente la isla Galápagos, donde los lagartos, las tortugas le dieron entre comillas, plus, a que esas especies eran menos evolucionadas que las que estaban en los otros territorios, ¿ya?, y llegan a esta conclusión, que la defienden, ¿ya?, le defienden como la verdad. Y a eso nos enfrentamos hoy en día, y las consecuencias de eso son fatales, ¿ya?, porque dejamos de lado a Dios, el amor al prójimo, el respeto por la familia, por la vida humana, ¿ya?, y queda un estilo de vida en el cual, esto es natural. Por lo tanto, todo lo que suceda es natural y nadie tiene los derechos de cuestionar a nadie. Moralmente se puede hacer todo. Una vez más, el mensaje es que moralmente, éticamente, el hombre puede hacer todo. Si nació por casualidad, ¿qué lo restringe? Nada. Entonces, ¿qué valores podemos pedirle a una sociedad atea con un pensamiento así? Ninguno. ¿Ya? Son más dañinos los ateos que los cristianos. Eso es una realidad. Bien, no sé si nos tocaron la campana. Ya. Anduve rápido pensando para poder concluir la clase, pero tiene mucho que ver esto con todo el pensamiento que surge y que nos lleva a la situación que estamos hoy como sociedad, ¿ya?, apartados de la palabra de Dios, pero siempre. Y ahí hay una frase que en Romanos capítulo 5,
5. A ver, no me recuerdo del versículo en particular, pensé que lo iba a encontrar aquí en Romanos 5, pero... Ah, sí, 5:20. Ya está hablando de que por causa de Adán entró el pecado, pero por causa de Cristo entró la justificación y la gracia. ¿Y qué dice el 20? Dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros tenemos una esperanza y es en el Señor y confiamos en el poder del Evangelio para transformar a las personas. ¿Ya? Con esta visión de que vivimos en un mundo ateo, en un mundo de creencia y nuestra creencia es esta. La gracia puede transformar los corazones, ¿ya? Y nos puede mostrar lo que es la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y Él os hará libre. Señor Jesucristo es nuestra verdad. Lo que dicen las Escrituras es verdad. Nuestro Dios es real. Decir que somos parte de una casualidad nos deja no solamente como los ateos, ¿verdad?, sin esperanza, sin nada. Porque ¿cuál es el propósito que tendríamos nosotros de estar acá? Si creemos que la evolución es real, ninguno. Pero si creemos que hemos sido creados en imagen de Dios, tenemos un propósito, tenemos una esperanza, sabemos a dónde vamos. Bien, ¿alguna consulta para aprovechar este minutito? Si nos piden repaso, Hebreos 11:1, ¿ya? Es pues la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Como un comentario aparte, hasta la, ¿cómo se llama la hija de Homero? Se confundió en la escuela con... Hay un capítulo de los Simpsons, también realiza, dedicado a la enseñanza en el colegio de la evolución. Pero como son, entre comillas, tratan de ser neutrales, hicieron un capítulo enfocado a defender la creación y otro a defender la evolución. Y en esa defensa de la evolución también se nota cuál es el mensaje que ellos tienen, que el cristianismo es dañino, que es intolerante. Siempre están todas esas cosas que hemos visto relacionadas. Como cristianos vamos a tener que estar preparados a todos esos tipos de ataques. Y en el evolucionismo, aparte de eso, nos van a tratar de ignorar. Eso como mínimo, ¿ya? Bien, estaríamos terminando. ¿Sí, hermana Angélica? La gente cuando uno habla, ¿qué haces tú? Voy a la iglesia cristiana. Y una vez una persona atea me dijo, y que Dios te va a comer a ti que vas a la iglesia. Le dije, no, porque yo siempre he trabajado para Él, no para la gente de mí. Y he sido, siempre he sido bendecido, aunque a veces no me congrego, pero siempre he sido bendecido. Amén. Y la gente equivocadamente, porque el modelo de la Biblia habla de eso, y de necesitarlo para entender. Porque si ellos se dedicaran un poquito a leer la Biblia, les cambiaría el sentido de toda la creación que hizo. Amén. Bueno, ese es nuestro propósito, que la hermanita Andrea, ¿nos puede dirigir una oración para terminar? Padre Celestial, le damos gracias esta mañana, Padre Eterno, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder congregarnos. Gracias, Señor, porque usted pone en nuestro corazón el servirle, el obedecerle. Este es su día, Señor, y debe ser siempre apartado para usted. Padre Celestial, gracias por la enseñanza, que tenga cabida en nuestros corazones,
que la pongamos en práctica, Señor, también, y que seamos testigos verdaderos, Señor, del amor y misericordia que usted ha tenido para con nosotros, Señor. Padre Celestial, también, Señor, le pido que usted sea con cada una de las clases, Señor, con nuestros niños, nuestros jóvenes, que todo lo que aprendan, Señor, acá, lo guarden en sus corazones, Señor, y lo recuerden, Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en los que ellos están expuestos, Señor, que su palabra es verdadera, Señor, y es fiel y es eficaz. Se lo agradecemos todos, Señor, esta mañana, en el nombre de su Hijo amado. Amén. Amén. De Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos.